Orar. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por este tiempo de reunirnos todos los semillosos aquí en Hermosillo, Señor. Así como estábamos reunidos ayer, los de California, con muchas partes, Señor. Y hoy, ¿cuánta gente no se reúne, Señor, para estudiar tu palabra y hablar de ti, Señor, escuchar tu voz, escuchar tus palabras? Y el día de hoy, Señor, antes que cualquier otra cosa, queremos poner delante de ti, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra atención, Señor. Y pedirte, Señor, que nos hables. Habla nuestro corazón, habla nuestra mente. Permítenos, Señor, estar atentos a ti, Señor, y escucharte. Rétanos, Señor. Háblanos, impacta, Señor, nuestra forma de pensar, desafía nuestros pensamientos el día de hoy, Señor, y confróntanos con tu verdad. Y que venga tu verdad también, Señor, como un bálsamo a sanar todo nuestro corazón, a sanar toda nuestra vida, a limpiar nuestros pensamientos, Señor, de nuestras obras, de nuestra mente, del pasado, de todas las ideas que podamos tener, Señor. Y ven, Señor, como con un martillo, Señor, y quiebra todos los argumentos, todas las estructuras mentales, y que quede tu palabra firme, limpia, pura, perfecta, verdadera, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, acompáñame al capítulo 4 de Romanos. Vamos a recordar un poquito así, recapitulando muy rápidamente dónde estamos, porque esa estructura nos sirve para entender bien dónde estamos y darle coherencia a lo que vamos a hablar el día de hoy. Romanos 1, versículos 16 y 17, es el verso que nos deja ver el propósito de toda la carta de los romanos. ¿Se acuerdan? Y si no, de memoria, de memoria, de memoria. ¿No se acuerda? Romanos 1, 16, perdón. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Entonces, capítulo 1, del versículo 1 al 16, 17, vimos el propósito de la carta, que es explicarnos profundamente qué es el evangelio. Ese es el propósito de la carta de Romanos. Luego del versículo 18 del capítulo 1 hasta el 3, capítulo 3, verso 20, Pablo nos explica el problema del hombre. El problema del hombre. Y ya lo vimos. ¿Cuál es el problema del hombre más importante? Voy a tirar dulces así al que me conteste. ¿Eh? El pecado. El pecado es el problema más grave del hombre. Y vimos 3 grupos, si se acuerdan, ¿no? Y del capítulo 3, verso 21, que empezamos la semana pasada, hasta el capítulo 5, versículo 21, Pablo nos va a explicar la provisión de Dios para resolver ese problema. Y empezamos a hablar un poco de esto al respecto. Y tú y yo tenemos que entender esto. La provisión de Dios para el problema del pecado es su justicia, no la tuya y no la mía. Y Dios le va a regalar su justicia a aquel que cree. Nada más, no al que obra. Y vamos a desglosar un poquito más acerca de eso. Pablo en esta parte va a estar presentando todo este tema hasta el capítulo 5, verso 21. Va a estar presentando esa solución de distintas maneras de verlo, ¿sí?
Y en el capítulo 3, verso 29, acompáñame rapidito, regrésate una página antes, 3:29 de Romanos dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque imagínense, está ahí, ¿no? Imagínense, está leyendo la carta enfrente de todos los romanos y están los tres grupos y están los judíos que Pablo ya se los aporreó y ya les dijo que aunque ellos sean el pueblo escogido de Dios y tuvieran la ley, ya no va, ellos tampoco tienen acceso, sino necesitan creer en Jesucristo. Cuando Pablo dice esto, pues no dice, no, esto no invalida la ley, porque en la audiencia judía podría alguien haber dicho, a ver, suena muy bonito, Pablo, suena muy bonito, pero la fe que promueves está echando a la basura la ley de Dios, porque pues no es por ley, es por la fe. Entonces, ¿dónde quedan todas las promesas de Dios en la ley? Y Pablo dice, no es basura. La fe en Cristo la confirma. Y es más, dice, para muestra basta un botón. Y entonces en el capítulo 4, Pablo va a dar ejemplo de dos personas judías quienes estando bajo la ley alcanzaron la justicia de Dios atribuida a sus vidas. O sea, estando en el tiempo y siendo judíos, les dice, ellos alcanzaron la gracia. Alcanzaron la justicia de Dios atribuida a sus vidas. Y estos fueron Abraham y el rey David. Y creo que el Señor el día de hoy nos va a azotar porque verá cómo batallé conmigo mismo. No por lo que le fuera a decir a usted el día de hoy, porque el texto es el texto de la Biblia. Yo me descubrí con las manos en la masa, viviendo una vida no de acuerdo a lo que vamos a ver el día de hoy. Y el día de hoy mi objetivo, y deberíamos de todos de ponernos como objetivo lo siguiente, darle el tiro de gracias y ¡pah! Al tema de que la salvación tuya y mía es por fe más obras, o que la salvación es por obras, porque verá que delgadas y sutil es la línea, es muy delgada. Acompáñame el versículo 1 del capítulo 4 de Romanos. Dice, ahí vienen los dos personajes. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. A ver, va a empezar Pablo a decir, les voy a hablar de Abraham. Abraham en su carne, en sus fuerzas, podría haberse parado delante de Dios y decir, yes, lo logré, lo pude hacer, llegué a estar delante de Dios. Y la verdad es que no. Porque Abraham podrá ser nombrado por muchos a través de la historia como el padre de la fe, pero a decir verdad y a leer en su palabra, vemos que se equivocó un montón de veces. Se cometió muchos errores. Descendió a Egipto, mintió sobre su mujer, diciendo que era su hermana, ocasionó un problemón por allá, se metió con la criada de su esposa, o sea, una cosa tras otra. Tremendo. Y es el padre de la fe. Si estuviera Abraham aquí me daría un cachetado. Pero para fundamentar esto, Pablo va a exponer toda esta evidencia de Abraham. Y Pablo, para contestar esa primera pregunta que hace, en el verso 1 dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne, va a hacer algo que todos deberíamos de hacer. Este es un paréntesis. Cuando tú y yo tengamos una duda
La mejor manera de contestarlo es con otra duda. ¿Cuál? Versículo 3. Porque, ahí está la preguntita, ¿qué dice la Escritura? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. No es, a ver, ¿qué dijo el pastor? A ver, ¿qué dice mi tía? A ver, ¿qué dice mi amigo? ¿Qué dice lo que me dijeron hace 20 años en la iglesia allá donde estaba en otra ciudad? O sea, no, tienes que irte a ¿qué dice la Escritura? Es la pregunta que nos tenemos que hacer tú y yo. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, Pablo lo que está diciendo es, a ver, si la salvación la ganáramos por hacer cosas, entonces es como cuando tú tienes un jefe y tú trabajas para él, o esa analogía, y entonces el cuate trabaja, y entonces cuando llega la quincena, el jefe no se lo da como regalo, se lo da porque se lo tiene que dar, está en deuda. Ahora, Dios está en deuda que nosotros nunca, jamás, por nunca en la eternidad, jamás está en deuda Dios con nosotros. Ni porque ofrendas y diezmas mucho, ni porque ayunas 3,000 días al año, ni porque, ni que hubiera, ¿no? Estoy siendo exagerado porque quiero ser enfático. No podemos poner en un plano de deuda al Señor. Ahora, Pablo está haciendo referencia a la historia de Abraham y quisiera que me acompañaras a Génesis capítulo 15. Hace 3 semanas hicimos una especie de línea del tiempo de Abraham y el día de hoy vamos a reforzar algunos detalles que aborda Pablo en el capítulo 4 de Romanos. Abraham es rico, literalmente rico, tenía oro, criados, camellos, ovejas, etcétera, y se fue haciendo de más en el camino. Y el Señor lo fue prosperando. Y Dios le promete a Abraham un gran galardón. Pero, ¿qué le das a alguien que tiene todo? No sé si te ha tocado ir a una fiesta de alguien y le quieres regalar algo y tú dices, ¿qué le regalo si tiene todo? O sea, ahí andas haciendo un malabar. Entonces, miren lo que dice el capítulo 15 de Génesis 15, verso 1. Acompáñame ahí, por favor. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, ¿qué fue lo primero que le dijo? No temas. Quiere decir que había temor en el corazón de Abraham. Muy padre de la fe y lo que tú quieras, pero había miedo. ¿Ok? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y el Señor le está diciendo, vas a tener un gran galardón. Pero Abraham le dice, verso 2, Señor Jehová, ¿qué me darás? Si ya lo tengo todo, ya lo tengo todo. Siendo así que ando sin hijo. ¿Qué le das a alguien que tiene todo, pero que no tiene hijos? Pues un hijo. Siendo así que ando sin hijo, dice, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Déjame aclararte algo. En ese tiempo, la esterilidad era vista como un símbolo de la maldición de Dios sobre tu vida y sobre la vida de cualquier persona que no podía tener hijos. ¿Por qué? Porque era como si de alguna manera la gente pensara que Dios quiere erradicar todo rastro de tu vida y tu existencia y tu apellido en la tierra, ¿no? Ojo, símbolo, no quiere decir que fuera una maldición. Y Dios le promete a Abraham y le dice, te voy a dar un hijo, cuando ya no puedes, y no puedes ni por ti, y no puedes ni por ella, porque es estéril. Abraham en estas alturas del capítulo 15 tiene alrededor de 90 años. 90 años. A su esposa ya le había cesado la costumbre de su menstruación muchísimos años atrás. De hecho,
Si tú y yo nos ponemos a revisar en Génesis 18, Sara, que es capítulos después, ¿no? Sara escucha la promesa de que va a ser mamá y hasta bromea diciendo, ay, como si fuera a tener deleite de Abraham. O sea, ya ni siquiera por el bebé, ni siquiera, o sea, ya no por el hijo, ni siquiera una noche de placer. Vamos a tener. O sea, ya no le funciona el aparatito. ¿Sí? Y ya no puede, y de asombro, y de, así, hasta se ríe. Pero mira lo que pasa en Génesis 15:4. Luego vino a él, palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el verso 6 es el que hace referencia a Pablo en Romanos 4. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Quiero que notes esta letra. Le creyó a Jehová. No creyó en Jehová. No creyó en Dios. Le creyó a lo que Dios le estaba diciendo. ¿Ok? Y le fue contada por justicia. Pero aquí hay un punto, regrésate al versículo anterior, en el versículo 5, hay un punto muy importante respecto a la fe de Abraham, y yo no sé si tú has tenido en la mente esta pregunta que yo la tuve por mucho tiempo, es, ¿por qué a Abraham le fue contado por justicia? Y hay otros hombres en la Biblia de quienes no se hace eso y que sí le creyeron a Dios, o por lo menos se nota que le creyeron a Dios. O sea, ¿cuál fue el punto de Abraham? ¿Por qué le fue contado por justicia? Y normalmente tomamos este verso y lo dibujamos en nuestra mente como si hubiera sucedido de noche diciendo, sal allá donde está, como en el rancho, todo el cielo lleno de estrellas, y dime si las pudieras contar. Y nos imaginamos esa escena, Abraham viendo toda la Vía Láctea llena de estrellas y dice, no, pues Señor, son muchas, ni las puedo contar. Pero hay un problema de observación de este texto y está no en ese versículo, está en los siguientes versículos. Si lees con detenimiento y observas tu palabra, la palabra que tienes en tus manos, te vas a dar cuenta de ese detalle. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo esto? Porque quisiera que entendieras junto conmigo el tipo de fe que este cuate tuvo, que estuvo tremendo. De razón, Dios le dijo, te cuenta por justicia. Mira, el versículo 5 dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, como diciendo, ¿significa que Abraham no podía contar? No, claro que podía contar, pero no es eso. En el verso 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero si observamos y seguimos avanzando en el capítulo, después de ese momento en que le fue contado por justicia, Dios le dice, quiero que agarres una paloma, quiero que agarres un borrego, un becerro, perdón, y le pide que prepare todo una ceremonia, y en el verso 9 le dice, tráeme una becerra de 3 años. ¿Cuánto te toma ir en un rancho por una becerra? Pues yo creo que como 1 hora, ¿no? Entre que vas, la amarras, la sacas, la lavas con agua limpia. Verso 10 dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad. ¿Cuánto tiempo se toma desollar un becerro? No sé, 3, 4 horas. No soy ranchero. Y Abraham hace todo esto. Y mira lo que pasa en el versículo 17. Léelo conmigo. Y sucedió, no, 15:17. Génesis
15, 17, ahí está. Y sucedió que, ¿qué? Que puesto el sol y ya oscurecido. ¿Qué significa esto? Cuando Dios le dijo a Abraham, ven, sal y mira las estrellas, si es que las puedes contar, era de día. No había oscurecido. ¿Qué significa? Que Dios le está enseñando algo muy realista y muy ilustrativo acerca de sus promesas. Le estaba dando un curso intensivo de Hebreos 11:1. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve. Cuéntalas si puedo. No, pues sí puedo, pero no las veo. ¿Pero están o no están? No, sí están, aunque no las puedo ver. Ah, bueno, Abraham, así funciona mi palabra. Así funciona mi palabra. Así es la fe, Abraham. Y entonces Abraham le dice, vale, confío en ti. Dios le está diciendo, ¿no ves las estrellas? No, pues si las puedes contar. No, pues no las puedo contar, es de día. Tú no las puedes ver. Pero para mí, Abraham, es una realidad. Tus generaciones están delante de mi trono. Aquí yo las puedo ver. Aunque tú humanamente no las puedas ver, yo sí las puedo ver. Y en ese momento, cuando Abraham le dice, Señor, ok, creo lo que me estás diciendo, Dios le pone, ¡pau!, su justicia. Porque entendió cómo Dios opera, aunque sus sentidos le digan lo contrario, y creyó. El texto menciona una especie de palabra como el amén que tú y yo conocemos, que no es un amén así arbitrario, sino es así como tú dijiste, así será hecho. Y no nada más es eso, sino que, ok, ya confío en ti, ok, ahora salgo y actúo. Y Dios ve ese tipo de fe, como la de Abraham, y dice Dios, eres justo, te atribuyo la justicia a tu favor. ¿Por qué? Porque si tú crees en mí y mis palabras y entiendes que soy veraz y que lo que digo es la verdad, eso es suficiente. Justo, eres justo porque has creído en el Dios invisible. Y en las palabras, en la veracidad de las palabras del Dios invisible. Lo mismo que sucede contigo y conmigo hoy en día, que estamos aquí en el 2025, no hemos visto en persona a Jesucristo. Bueno, no sé si alguien aquí ha visto a Jesucristo en visión. Puede ser. Me ha tocado testimonios. Pero hemos creído en Jesucristo, hemos confiado en Él, creemos sus palabras, entendemos que es fiel, es veraz, y eso nos es contado por justicia a ti y a mí, así como pasó con Abraham. Dios dice, ¿tú me consideras fiel? Ok, yo te considero justo. Tremendo. Ahora, hay un problema. Acompáñame a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, verso 21. ¿Ya estás? Mira qué tremendo. Me voy a echar de cabeza aquí. Dice, pregunta, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
vámonos. Parece contradictorio. De hecho, les comento esto, la Iglesia Católica o el catolicismo en general, en algunas, en la mayoría de sus vertientes está basado en esto y por eso hacen tantas obras. Porque consideran que uno es justificado y tiene que hacer obras como parte del proceso. Pero ¿por qué venimos y nos metemos a este avispero y estar así como que, oh, pues es esta o es esta? Porque tenemos que, y la Biblia lo dice, y si lo dice es porque tenemos que considerarlo. Pero la idea de esto es desenmarañarlo para que el día de hoy puedas darle así, mira, carpetazo para siempre y sepultar la idea para siempre. La idea de hoy es que saliéramos de aquí como si estuviéramos en un entierro, donde para siempre vas a sepultar tú y yo que la salvación jamás se gana por obras o por fe más obras o porque tú tienes una fe muy chida. Eso tiene que quedar sepultado el día de hoy, para que nunca más vuelva a perseguirte. Ahora, ¿cómo conciliamos esto? Pues, mira, Pablo en Romanos está respondiendo a una pregunta muy importante. Ya dijo que el problema del hombre es el pecado y ahora nos está exponiendo que la respuesta a esa pregunta de este es el problema del hombre, entonces ¿cómo resolvemos este problema? La pregunta que hace Pablo es ¿cómo se justifica el hombre? Entonces, después de plantear nuestra condición miserable de que estamos en pecado y que no tenemos esperanza, somos justificados. Dice, ¿cómo somos justificados? Por la fe en Cristo Jesús. Esa es la pregunta que está respondiendo Pablo en Romanos. Y Santiago está haciendo una pregunta diferente. Mira unos versículos antes en Santiago 2, versículo 14. Ahorita leímos del 21 al 24. Mira la pregunta que hace en el versículo 14. Aquí está, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Cuál es el provecho? Esa es la pregunta que está haciendo Santiago. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Dicho de otra manera o un poco más digerido, decir que tienes fe no es de ningún beneficio ni te aprovecha en absolutamente nada si no posees realmente la fe. Voy a volver a decir, la pregunta que haces, ¿de qué aprovechará? No te aprovecha de nada si dices que tienes fe, pero en realidad no la tienes. ¿Por qué? Porque decir que tienes fe en Jesucristo, como la hemos venido diciendo, creer quién es Él, creer sus palabras, creer lo que dice de ti y creer en su obra. Eso es creer en Jesucristo. Si tú dices que tienes esa fe, tiene que haber un efecto en tu vida. Si no, no es fe. No es cierto. Entonces, conjuntando estas ideas, ¿de qué sirve que digas si no hay un efecto de esa fe en tu vida? Es lo que está tratando de decir Santiago. No está diciendo, ¿qué crees? Abraham se salvó por las cosas que hizo. ¿Qué no ves que casi mata a su hijo? No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, eso que hizo fue resultado de la fe que ya tenía, que le había sido contado por justicia. Su ímpetu, su voluntad de ir y decir, sí, voy a sacrificar a mi hijo Isaac, fue resultado de una fe que él tenía ya desarrollada con el Señor. Y es como si dijéramos, Abraham, ¿tú dices que tienes fe? Sí, ok. Entonces ve y enséñame dónde en tu casa, ahí en tu lugar, dónde va a estar tu bebé. A ver, enséñame la cuna. No, es que todavía no llega. Pues sí, pero la fe se tiene que notar. ¿Sí me explicó? Y yo te pregunto a ti, si tú dices que tienes fe en Jesucristo,
¿Dónde están tus frutos? A ver, enséñamelos. Muéstrame cómo tratas a tu esposa. Muéstrame cómo tratas a tu marido. Muéstrame cómo educas a tus hijos. Muéstrame cómo honras a tus padres. Muéstrame cómo te ven en tu trabajo. Cómo te ven tus clientes en tu negocio. Muéstrame tu fe. Que se note tu fe. Déjame decirlo de otra manera. Con este ejemplo me gustó mucho. Dice, quien dice haber sembrado, pero no ve brotes. Imagínate que tú tienes una semillita de manzana y la siembras y dices, no, es que yo sembré un manzano y es un manzano. Ah, bueno, de eso que sembraste tiene que haber brotes y tiene que haber manzanas, porque donde tú dices que has sembrado, pero no hay frutos de manzanas, pues no hay. Donde hay un árbol frondoso, dice la frase, es seguro que una semilla viva lo hizo crecer. Los frutos se notan después de la fe, no al revés. Si tú dices que tienes fe, como diciéndolo el ejemplo del manzano, pero nunca crece el árbol, nunca hay manzanas, pues no cuadra, ¿no? Por otro lado, si hay un árbol calladito, pero está grande, frondoso y se le ven manzanas, es imposible que haya surgido de la nada. Tuvo que haber habido una semilla sembrada que brotó. Es exactamente lo mismo con la fe. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, ¿tienes fe? Ok, enséñame tus manzanas, pues. Ahora, tú y yo no tenemos por qué sentirnos mal si vamos comenzando. Porque a lo mejor dices, bueno, pues es que aquí está mi ramita con una manzanita así chiquita. No importa, relájate. Tu fruto está creciendo. Tu relación con el Señor está creciendo. Hoy tienes una manzanita así chiquita, pero después vas a estar cargado de manzanas que se van a estar cayendo al suelo. Pero tienes que permanecer en el Señor. Entonces, esa fe de Abraham le es contada, le cuenta, es tomado a cuenta de la justicia del Señor. Y es bien importante entender esto. Tenemos que tomar en cuenta que no es que tú y yo seamos perfectos y justos, porque nunca lo somos y nunca lo seremos. Más bien, su justicia es tomada a cuenta tuya y mía. Y repito, no como el domingo pasado, no es que Dios se hace pato y dice, no veo. No. Dios sabe quién eres tú. Dios sabe lo que haces, lo que has hecho y lo que harás. Pero por la fe en Jesús, en sus palabras, en su obra, en tu vida y en este mundo, Dios atribuye la justicia, por el sacrificio de Jesús, atribuye la justicia de Jesús a tu cuenta. Y Pablo va a referir esto mismo ahora del siguiente ejemplo. David. Vamos a Romanos 4:5. Verso 5 dice, más al que obra, sino al que cree en aquel que justifica al impío. Fíjate esto, somos impíos justificados, pues. Su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, gracias, y cuyos pecados son cubiertos. Verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo está haciendo referencia al Salmo 32. El Salmo 32, David lo escribe cuando pecó horriblemente. Se metió en adulterio con Betsabé, al esposo de esta mujer lo manda a matar poniéndole al frente de batalla, lo cual es abuso de poder, pecó contra
Todos, contra su esposa, sus hijos, contra su reino, contra el ejército. Un relajo. Y Natán, el profeta, llega, lo confronta y le dice, tú has hecho esto, y como que a David se le cae el teatrito. Y David declara su pecado y dice, he pecado contra Jehová. Y me sorprende que justo el siguiente versículo, cuando David dice, he pecado contra Jehová, Natán le dice, sí, y Jehová ha perdonado tu pecado. Y yo dije, ve qué fácil. ¿Cómo así? Porque David está en una postura como diciendo, pequé, ¿cómo puedo, Dios mío, pagar esto? Soy el rey David, tengo miles de bueyes, miles de corderos, miles de palomas, tortas, panaderos que hacen tortas sin levadura. Tengo un ejército de sacerdotes del templo del Señor a mi servicio. Yo inventé el piano y todos los instrumentos musicales del templo. Tengo un coro angelical. ¿Qué te traigo, Señor? ¿Qué te traigo? Y Dios le dice, nada. Agarra el rollo de Levítico. Y en el capítulo 20, verso 10, dice, si el hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. David, no hay nada que puedas hacer, no hay ningún sacrificio que puedas ofrecerme, David, para librarte de esto. No hay. Y en el Salmo 51, ahí sí acompáñame por favor, en el Salmo 51, versículo 16, David contesta lo siguiente, cayendo en cuenta de esta conversación que él tiene con Dios. Le dice, porque no quieres, Señor, sacrificio, que yo lo daría. Tengo miles, pero no quieres eso. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Ven el predicamento en el que David estaba? Y ¿sabes qué? Es el mismo predicamento en el que estamos tú y yo. Toda la vida. ¿Y por qué David no murió por esto? ¿Por qué no le agarraron a pedradas? ¿Por qué tan de volada Natán le dice, sí, Jehová perdonó tu pecado? Porque hace esto. Verso 12 del Salmo 51. Léelo conmigo, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, no a las mías, no a la misericordia del humano, sino a tu misericordia. Ten piedad de mí conforme a la multitud de tus piedades, no las mías. Y le dice, borra mis rebeliones. Verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué es lo que está diciendo David? Estoy confiando, Dios, más en tu misericordia. Es la confianza en un Dios misericordioso. Le creyó, pues, a las palabras de Dios, al carácter de Dios, bueno, grande en misericordia, antes que cualquier otra cosa. Y concluye en el verso 32 en el Salmo 32, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien no inculpa de pecado, porque David, al confiar en eso, le fue atribuida justicia porque creyó en ese carácter de Dios. Impresionante. Por eso Pablo hace referencia a este mismo ejemplo en Romanos 4 y dice, él también. Y David terminó diciendo, bienaventurado el hombre a quien no le fue contado su pecado.
Esto es lo mismo que Martín Lutero lo dijo en una de las frases que dijo de simul istus et peccator, perdón, que en latín significa al mismo tiempo somos justos y pecadores. Seguimos siendo pecadores, pero nos está siendo atribuida por la fe una justicia. Tremendo. Tratando Martín Lutero de decir, por la fe en Cristo Jesús, somos declarados justos ante Dios, eso se llama justificación. Pero seguimos luchando contra el pecado en nuestra naturaleza humana. Y no somos justos por nuestras propias obras, sino porque Dios nos ve a través de la justicia de Jesucristo, lo que decíamos del propiciatorio hace unas semanas. Y esto, yo no sé tú, pero para mí me dio un descanso tremendo. Si tú no has disfrutado esta bienaventuranza, necesitamos que hoy te sueltes delante del Señor, que aceptes sus palabras, aceptes su veredicto, así como David, Señor, soy pecador. No hay nada que pueda darte, que puedo hacer 1000 cosas, mandas, no sé, me bautizo otra vez, lo que quieras. Oro de tal a tal hora intensivamente. Pero no hay nada, Señor, que pueda darte. Y entonces que solo vengas a recibir esa justicia que Dios atribuye por decir, Señor, sí, deseo mejor, creer en ti, creer que yo no puedo, pero tú sí pudiste, y esa justicia tuya por tu regalo, por tu gracia, la atribuyes a mi vida. Entonces ya no importa nada más las obras, porque su justicia lo cubre todo. Ya no importan tus luchas, porque su justicia lo cubre todo. Y entonces empiezas a vivir una vida donde nos debemos a Él, pero gozamos de su justicia y de su paz. Me acomodó el Tetris de mi vida todo esto. Y entonces después de todo esto viene Pablo y va a poner en claro algo muy importante, porque pensemos que un judío de los que estaban escuchando esta carta dice, ay Pablo, pones ejemplos de 2 judíos justificados, entonces ¿qué ondas? Pues, o sea, ¿los judíos somos los meros meros o finalmente no? Porque los ejemplos que me acabas de decir son judíos, entonces ¿qué ondas? Y Pablo les dice, no, espérate. Verso 9, 4:9, dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, los judíos, o también para los de la incircuncisión, los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la incircuncisión o en la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, o sea, a ti y a mí. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Retomando la línea del tiempo, Abraham, Dios le dice, vas a ser padre de multitudes. Él no está circuncidado y dice, creyó y le fue contado por justicia, estando incircunciso. Pero Abraham en Génesis 17, 40 años después de ese episodio, cuando le es contado por justicia,
Después de muchos acontecimientos, Dios vuelve a hablar con él, le recuerda su promesa, le recuerda su propósito y le establece la señal de la circuncisión. Pero para esto ya le había sido tomado por justicia. Y entonces podemos preguntarnos algo, ¿y entonces para qué Dios permite para qué la circuncisión? Si ya había sido justificado, ¿no? Y la circuncisión Dios se la da como un sello del pacto. Y aparte ya vimos que también fue un aleccionamiento de él para que no confiara en sus fuerzas, si lo recordamos. Y aunque el sello, que en este caso de Abraham era la circuncisión, es importante porque deja ver, como decía Alan, las etiquetas de una lata, deja ver lo que hay dentro antes de asomarte. Nosotros como creyentes debemos de tener cuidado de no atribuir a ninguna ceremonia, ningún poder, ninguna atribución más allá de una simple señal. Porque nosotros como creyentes, muchos, y es sorprendente la cantidad de personas cristianas que creemos que el bautismo es como eso, cosa que nos permite entrar y pasar por el umbral y que ahora, ¿por qué te vas a bautizar? Porque tienes que tener el sello de Dios y ahora cuando te levantes en las mañanas va a sonar la alarma del infierno porque ahora sí se levantó el verdadero creyente de Cristo. No, Señor. Es por fe. El bautismo es solo una señal pública de tu fe. Es todo. Porque ¿qué crees? Aunque te bautices vas a seguir pecando y a veces vas a pecar peor que antes. Sobre todo si te bautizas morro y luego te haces adulto. Vas a cometer terribles errores. Entonces, no importa quién te bautizó, ni dónde lo hiciste, es que yo me bauticé en Quino en una gran ceremonia. No, ¿qué te pasa? Yo fui a un viaje a Israel y me bauticé en el Jordán y me bautizó Marcos Witt. Perdóname, Marcos. No importa, es solo un sello de garantía. El verdadero sello de garantía de tu fe, ¿sabes cuál es? Está en Efesios. Es el sello del Espíritu Santo. Dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. La verdadera garantía, sello que tú y yo tenemos de que verdaderamente hemos sido salvos es la actividad, la acción del Espíritu de Dios en tu vida. Cuando se empiezan a notar los frutos del Espíritu. La paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el amor. Ahí es el verdadero fruto. Ahora déjame decirte un detalle. En Romanos 4, versículo 11, dice, y recibió la circuncisión, Abraham, como señal, como sello de la justicia de Dios, que tuvo estando aún incircunciso. Aquí está, aún incircunciso, estando en la incircuncisión, Dios lo llamó. Y yo te hago esta pregunta, ¿cuándo te amó Dios a ti? ¿Cuándo? ¿En qué momento de tu vida Dios te amó? ¿Te amó cuando levantaste tu mano para decidirte por Cristo? ¿Te amó cuando comenzaste a venir a la iglesia? ¿Te amó cuando comenzaste a hacer tu devocional personal? ¿Cuando comenzaste a diezmar? ¿Cuando dejaste esto? ¿Cuando hiciste aquello? ¿Cuando finalmente hiciste esto que no habías hecho? La Biblia nos dice, mi Biblia dice que Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Tú y yo, grábatelo, no hemos hecho nada para que Dios nos ame. Nada hemos hecho. Y luego en el siguiente versículo, del 13 en adelante, Pablo, de Romanos 4, Pablo va a
hablar de un concepto muy importante. Voy a tratar de irme muy rápido. Dice versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. ¿Cuál promesa? Esta, de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa, otra vez, sea firme para toda su descendencia. Chicos, es esto. Abraham recibió la promesa de ser heredero del mundo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿se acuerdan? Y tú y yo entendemos el concepto de herencia, lo que te van a dejar tus papás, si es que te dejan algo. Dejamos. Me muerdo la lengua. Y para Abraham, Dios le dijo, van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra, pero es esa misma promesa que recibimos tú y yo hoy en día a través de Cristo. ¿Por qué? Mira esto. Adán y Eva, cuando fueron creados, Dios les dijo, los puso en el huerto de Edén y les dijo, lábrenlo, cultívenlo, cuídenlo, dice, llenen la tierra y sojúzguenla. ¿Qué significa? Que Dios agarró las llaves del mundo y les dijo, son tuyas, Adán y Eva, sojúzguenlo, cuídenlo, administren el mundo. Pero Adán y Eva decidieron creerle más a las palabras de una serpiente. Y cuando ellos deciden comer, haciéndole caso a la sugerencia de la serpiente, cuando les dijo, no moriréis, cuando Dios les había dicho, te vas a morir. Y ellos dijeron, bueno, sí, yo creo que no me voy a morir. Decidieron creer las palabras de una serpiente. Y dice la palabra que ellos agarraron en ese momento las llaves del mundo y le entregaron en las manos a Satanás, y él se convirtió en el príncipe de la potestad de los aires. ¿De dónde sacas eso? Eso está en, déjame ver mis notas, Juan 14, léelo en tu casa. Jesucristo le dijo, es el príncipe de la potestad del aire. O sea, ahorita es el Señor de todo, y por eso el mundo está hecho un caos por todos lados. De hecho, en Apocalipsis hay una parte donde dice que va a ser amarrado y el mundo va a prosperar. Y Dios, cuando pasó eso en el Edén, prometió una solución de la simiente nacida de una mujer, que es Jesucristo. Y Dios le dice a Abraham, ¿qué crees, Abraham? Por tú haber creído, no nada más te atribuyo la justicia, sino serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué es eso traducido para nosotros? Oh, vamos a poseer, entonces vámonos al río Sonora a hacernos de grandes propiedades y yo declaro que esta tierra va a ser mía y todo eso. No, tú y yo somos polvo y lo que tenemos asignado por el Señor es polvo. Va a volver a la tierra un día. Todo, tu casa, tu dinero, tu carro, tu cuerpo, tus hijos. ¿Qué significa esta bendición para ti y para mí? Que todo lo tuyo, toda tu casa, toda tu tierra, todo lo que el Señor ha puesto en tus manos para que señorees sobre eso, así como Adán y Eva, va a ser restaurado para ti. Esa es la promesa para ti. Vas a ser restaurado. Va a ser restaurado tu vida. Va a ser restaurada tu casa. Van a ser restaurados tus hijos. Cada una de las lágrimas que has derramado por dolor, por tus pecados, cada ser que has enterrado, cada ser querido que has enterrado en el cementerio y se han salido las lágrimas de tus ojos, cada vez que has atravesado por enfermedades y dolores, todo eso es causa de haber caído en el pecado. Es consecuencia, pero dice la palabra que un día Dios va a restaurarlo todo. Hoy se restauran unas cosas
el siguiente año se restauran otras, pero un día todas van a ser restauradas. Y dice en Apocalipsis, precisamente en la referencia que les decía ahorita, que un día tú y yo vamos a gobernar con Cristo en esta tierra. Ahí está. Y continúa el versículo 16, dice, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Esto es bien importante. Fíjate esto, dice, no solamente, no nada más para los que están en la ley, o sea, los judíos, sino también para el que es de la fe, o sea, al que no cumple la ley, al que cumple y al que no cumple. Esto es importantísimo. Pablo y el Espíritu Santo quieren dejarnos algo clarísimo. Esta promesa que venimos hablando nos beneficia a ti que has creído antes de la ley y después de la ley. Aplica para judíos y aplica para gentiles. Eso significa que tus obras, ojo con esto que voy a decir, eso significa que tus obras y las mías no afectan la promesa de Dios a tu vida y a la mía. No lo afectan. Lo que hagas, lo que no hagas, no lo afecta. ¿Cómo? Déjame nomás aclarar algo. Ojo. No cambian lo que tú hagas o dejes de hacer, no cambia las promesas a tu vida. Esa promesa a tu vida. Pero sí te afectan hoy. Sí dañan tus relaciones. Sí afectan tu relación con Dios, pero no afectan tu posición delante de Dios, porque tú ya eres justificado. Amén. Verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y a partir del verso 18 vamos a ver cuáles son esas pisadas. Y con esto vamos a concluir y terminar el capítulo también. Abraham llevó un camino ascendiente de fe. Y puedes analizar del 18 hasta prácticamente el final del capítulo y vas a encontrar más. Yo estoy seguro que si escarbamos vamos a encontrar más, pero vamos a mencionar 3. ¿Ok? Dice versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó a los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuáles son estas pisadas? Verso 18. Si nos regresamos, dice esperanza contra esperanza. ¿Cuál es la primer pisada, por ponerle un nombre? La fe de Abraham se moldeó conforme a las palabras de Dios. O sea, fue moldeada por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el verso 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, porque todo lo que él veía con sus ojos indicaba que era imposible que sucediera lo que Dios le dijo que iba a suceder. Pero creyó las palabras de Dios. Entonces tú y yo tenemos que ser creyentes y vivir de acuerdo a las palabras de Dios. Dice en Hebreos 11, 17. Dice, por la fe,
Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¡Qué contradicción! 18 dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ajá. Abraham recibe al hijo prometido, finalmente. Y han pasado años. Y tiene a su hijo y crece, se vuelve adolescente. Algunos estudiosos mencionan que Isaac no era un niño de 9 años, ya tenía como unos 20 más o menos, 20 y tantos. Y anda ahí y Dios llega con Abraham y le dice, dame tu hijo. Oh, sí, Señor, te ofrezco a mi hijo, tú sabes que estoy yo. No, 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 no. Dámelo en sacrificio, es mío. Y en sacrificio significaba que ni las cenizas de él iban a quedar. Para Abraham era, lo voy a erradicar de esta tierra. Y Abraham lo que dice en su interior es, él me lo dio, él juró por sí mismo, él se responsabilizó, entonces lo entregó. ¿Cómo llegó Abraham a esa conclusión en su cabeza si bíblicamente antes de eso no hay evidencia de ninguna resurrección? ¿Cómo llegó al hecho de decir, Dios lo puede levantar de los muertos? ¿Sabes cómo? En Hebreos 11, verso 19 está la clave. Al principio, ¿cómo dice? Pensando. La fe, amigo, no es desconectar tu cerebro. Es usarlo para ver las cosas como Dios las ve. Y cuando Abraham está en ese momento a punto de sacrificar a su hijo Isaac, ya vienen muchos años antes, donde Dios le dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Espérame. Y Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Espérame. Porque en Génesis 12 dice, pero Dios había hablado a Abraham. ¿Qué significa? Que ya tenía mucho tiempo. Vete de tu tierra. Bueno, vete de tu tierra. Ahí luego, vete de tu tierra. Ahí luego. Bueno, ya me voy, pero me traigo a Lot. No, era vete de tu tierra y de tu parentela, la tierra que te mostraré. Ahí va para allá, cuando va hacia allá, hace hambre en la tierra y en lugar de seguir el camino hacia donde Dios los llevaba, se desvía para Egipto. ¿Para qué te desvías, Egipto? Una fe vacilante, pero fue creciendo hasta que llegó al punto en que dijo, si Dios me lo dio, es de Él. Dios me dijo que de ahí me va a salir descendencia, pues Él lo puede resucitar después de chamuscado ahí en el holocausto. Pensando. Abraham vivió caminando con Dios, escuchando sus palabras o creyéndolas. Es el camino de Abraham, es una fe creciente. Sí, o sea, dicho de otra manera, él no nació, él no sale a la escena bíblica saliendo el padre de la fe, sino terminó con una fe colosal por caminar con él. Creyó teniendo N cantidad de conversaciones con Dios. Y ahora dices, pero pues él estaba hablando con Dios. Tú tienes las palabras de tu Dios en tu mano. No hay diferencia. No hay diferencia. Abraham escuchando a Dios, Moisés escuchando a Dios cara a cara. Cuando tú tienes el texto de su palabra cara a cara contigo y es el carácter de Dios contigo. No hay diferencia. Abraham creyó teniendo esas pocas conversaciones. Tú y yo tenemos todo el consejo de Dios de principio a fin. Lo que pasa, fíjate, Abraham terminó teniendo una fe colosal. Yo me pregunto hoy en día, ¿dónde están los gigantes de la fe hoy en día? ¿Dónde? Lo que pasa es que tú y yo perdemos demasiado tiempo en burradas en nuestra vida.
Perdemos demasiado el tiempo. Hemos menospreciado muchas veces ese hermoso tesoro que tienes en tu celular, en la aplicación, en la Biblia, en tus manos. Ese tesoro tan gigante que es su palabra. Deberíamos de atesorarlo más, de beberla más, de comerla más, de hacerla parte de tus entrañas. Es la única manera de que puedas creerle a Dios. Y no nomás creer en Dios, porque si tú nada más crees en Dios, no difieres de un demonio. Porque los demonios dicen, sí, creo en Dios, y dice la Escritura, tiemblan. Pero no se trata de eso, se trata de creer en el Señor. Segunda pisada, dice en verso 19, y no se debilitó al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. La segunda pisada de Abraham es que su fe no descansaba en sí mismo. Y trata de que te quede claro esto que te voy a mencionar. La fe bíblica nace cuando mueren las esperanzas en ti mismo. La fe bíblica nace cuando mueren las esperanzas en ti mismo. Todos luchamos con que hay algo en que nosotros podemos hacer por nosotros mismos para ganarnos el favor de Dios. Todos luchamos. Les decía que yo esta semana me caché estudiando esto, me viene un espejo. Pero en el momento en que tú y yo volteamos a ver nuestras capacidades, cuando volteas a ver tus capacidades y tus formas, déjame decirte, valiste chetos. En el momento en que tú pones tu confianza en ti, te desconectas de la gracia del Señor. Y tu fe comienza a debilitarse. Y te vas a empezar a ver muerto como Abraham se veía muerto ya de 100 años. No, Señor, yo no puedo. No se puede tu palabra en mi vida. No puedo. ¿Qué caso tiene seguir? ¿Qué caso tiene que vaya a la iglesia otra vez? ¿Qué caso tiene que vuelva a orar? ¿Qué caso tiene de nuevo si de todas maneras estoy muerto, revuelto, empanizado en mortandad y en podredumbre? Pero ese es el punto, pues. Abraham no se miró a sí mismo para agüitarse y decir, no, pues y mírame. Puso su esperanza en lo que Dios le dijo. Y te quiero hacer una pregunta de reto el día de hoy. ¿Quieres saber? Estuvo buena esta. ¿Quieres saber si tú y yo confiamos en nosotros mismos aún en lugar de tener fe en Jesucristo y en su gracia? Piensa esto. Sales el día de hoy, te vas a tu casa, cenas, comes bien rico y en la tarde agarras el carro para irte a pasear al parque y sales y en una vuelta chocas y de repente te moriste. Estás muerto. Así como Casper el fantasmita, ¿sí? Y estás delante de la entrada al cielo. Y el Señor te hace una pregunta. Está Dios está ahí delante de ti. Y tú estás delante de Él. Y te hace esta pregunta. ¿Por qué debería dejarte entrar al cielo hoy? ¿Por qué? Dime por qué te debería dejar entrar. Hay 4 posibles respuestas. La primera respuesta. ¿Por qué deberías dejarme entrar, Señor? Es que me he esforzado mucho por ser un buen hijo de Dios, un hijo tuyo. Mal. Adiós al infierno, al agua de fuego.
¿Por qué? Porque estás creyendo que la salvación es por lo que tú haces. Es por lo que tú haces. Estás creyendo en tus obras. Opción número 2. ¿Por qué debería dejarte entrar? No pasa nada. ¿Por qué debería dejarte entrar al cielo, Paloma? Y entonces tú le contestas al Señor, a ver, Señor, pues creo en Jesús, creo en Jesús. Y sinceramente, Señor, me he esforzado por vivir en tu voluntad. X. Hasta nunca. Porque estás creyendo que la salvación es por fe y lo que tú haces y tus obras. Sí, espero que se te estén cayendo todas las cáscaras de cebolla con las que estamos envueltos de religiosidad. Opción número 3. ¿Por qué te debería dejar entrar al cielo? Señor, creo que me deberías dejar entrar al cielo porque creo en Jesús. Sinceramente creo en Jesús con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Adiós. ¿Pero por qué? Porque estás presentando la fe, tu fe, como un logro tuyo. Cuando la fe no trae el mérito, la fe es la llave. Dice en Gálatas, por medio de por gracia sois salvos, por medio de la fe. La fe es solo la llave. Lo que te salva, lo que nos salva a ti y a mí es su gracia, es lo que te hace merecedor, no es tu fe. Y entonces, punto número 4, pero antes de decírtelo, déjame decirte algo. ¿Cuál será la respuesta correcta entonces? Si no puedes responder esta pregunta, déjame decirte algo, estás en serios problemas. Porque significa que hay lagunas en tu entendimiento del evangelio verdadero y de la gracia de Cristo. ¿Sabes cuál es la respuesta correcta? ¿Sabes cuál es? Decirle, Señor, la única manera por la que yo puedo entrar al cielo es porque Jesús pagó mi entrada. Jesús me trajo, Jesús me dijo, Él me invitó, Él me dijo que viniera. Es más, no me preguntes a mí por qué me deberías dejar entrar al cielo. Pregúntale a Él, es mi abogado, es Jesucristo. Él me dijo que viniera. Yo no tengo nada para que me dejes entrar. Él es quien pagó. Yo solamente confié en lo que Él me dijo. Es todo. Bingo. Pásale. Y esto, amigos, es tan sutil. Pero debemos estar sumergidos en su verdad escrita para que la puedas oler desde lejos cuando quiera venir a tu vida a tocarte. Que tu salvación depende de tu desempeño como creyente. Tercera y última pisada de Abraham. Dice que se fortaleció en Dios. No se debilitó, se fortaleció en Dios. La fe de Abraham no siempre fue una fe titánica, se fortaleció en el caminar con Dios. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Y Jesús les dijo, no. Y le sacó un grano de mostaza, con que sea así de mi ruña tu fe.
Puedes mover montañas. Lo único que necesitas es una fe correcta en la persona correcta. Porque Abraham tuvo muchísimos tropiezos. O sea, si estuviéramos aquí, Abraham, oye Abraham, ¿qué ondas? El padre de la fe, wow. ¿Y cómo fue tu historia? Ah, no, pues así, ahí está en Génesis. Oye, pero mentiste, te desviaste a Egipto, que simbólicamente es tirarte a perder lejos del Señor. Adulteraste con la sierva de tu esposa. O sea, hiciste un caos. Si estuviéramos aquí, quisiéramos decir, ok, a ver, Abraham, bueno, 3 meses en disciplina, siéntate ahí, ve a 3 discipulados, ayuna, haz lo que quieras hacer. Y sabes, yo no sé si esto para ti, pero Dios lo consideraba justo. Y yo no sé si esto para ti, qué ondas, pero para mí que tengo tantos tropiezos, es aliento a mi vida. Porque me he tropezado 1000 veces con la misma piedra. Yo ni siquiera debería estar aquí. No tengo derecho. Soy un fracaso. Pero si estoy basado en mi desempeño, estoy totalmente desacreditado. Pero Abraham no se fijó en él. Se fortaleció en las palabras de Dios. Entonces, en resumen, déjame decirte, si has creído sus palabras, si hoy puedes creer en lo que Él dice, Dios te dice a ti, te he amado desde antes de la fundación del mundo, te he perdonado tus pecados, te he dado vida eterna. Amigo, vas a estar conmigo por toda la eternidad. No importa lo que hayas hecho, mi hijo sufrió por ti. No importa tu desempeño como cristiano, lo que importa es mi gracia sobre tu vida. No importa lo que pase en el futuro, no hay nada que puedas hacer para ganar la salvación y no hay nada que puedas hacer para perderla, porque no es tuya, es mía, yo te la di. Y el verso 25 de Romanos dice, 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Yo te hago la pregunta, ¿estás dando gloria a Dios por tu salvación? ¿Le estás dando crédito a Él? No puedo decirle, yo hoy en día, no puedo decirle al Señor que su sacrificio y su resurrección no es suficiente. Y se fue resucitado para nuestra justificación. El hecho de que tú todavía pienses que tienes que hacer algo más para la justificación en tu vida, para que la obra de Dios sea completa en tu vida, es totalmente infernal. Y déjame cerrar con esta frase respecto a las obras. Un cristiano no es una persona que no obra, sino que deja de hacer obras para ganar algo de parte de Dios. Un cristiano no es alguien que no obra o que no debe hacer cosas. Más bien es una persona que deja de hacer obras para ganar algo de parte de Dios. Un cristiano es alguien que obra porque ha recibido una gigantesca gracia sobre su vida. Y lo único que quieres es vivir para Él. Perdónenme que me extendí un poco, pero necesitaba dejarles esto claro. ¿Qué les parece si adoramos un rato al Señor y venimos a rendirnos? Porque es lo único que podemos hacer. ¿Les parece? Señor, te damos muchas gracias
por este capítulo de Romanos, Señor. Qué impresionante, Señor.